Hola a todos, chicas y chicos. Pues nada, vamos a hablar un poco de nutrición. Entiendo que todos vosotros tenéis un interés genuino en alimentaros de una forma saludable. Y a mí lo que me gustaría comentaros es bueno, por lo menos se me ocurren dos grandes razones, dos motivos de peso por las cuales necesitamos aprender nutrición. Todos pensamos que sabemos comer bien, pero en realidad si rascamos un poquito nos vamos a dar cuenta de que a pesar de que comer es algo absolutamente cotidiano y que hacemos todos los días, hay un montón de variables que hay que tener en cuenta, un montón de decisiones que en conjunto pueden dar como resultado un cuerpo nutrido o muy al contrario, pues un cuerpo toxificado o con carencia nutricional o incluso con enfermedad, ¿no? Bueno, pero no nos vamos a poner drásticos, ni mucho menos. Y lo que voy a hacer, si os parece, es un pequeño recorrido. Pero antes os he dicho que hay dos motivos. Uno es que no nos enseñan en el colegio. La verdad es que aquí tengo que decir que, bueno, Japón es una sociedad en este sentido interesante porque hasta donde yo sé, en el colegio, durante toda la etapa educativa hay una figura que les acompaña todo este tiempo y es una persona que les enseña a comer, que les enseña nutrición. Imaginaros, para mí eso es algo muy evolucionado y no entiendo por qué no lo hacemos en el resto de países, ¿no? Y la segunda razón, que a mí me parece muy importante, es que en realidad el entorno en el que vivimos y el ritmo de vida en el que actualmente nos vemos inmersos también hacen que la alimentación realmente se convierta en una especie de gincana, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a ver todo el recorrido, bueno, todo el recorrido, un recorrido bastante amplio para que os hagáis una idea de todas esas variables que, como os decía antes, influyen mucho a la hora de comer de una forma saludable. Y lo vamos a hacer, bueno, pues acompañados de este aguacate. Ahora entenderéis por qué. Bueno, en primer lugar vamos a pensar bueno, en qué vamos a comer mañana, ¿no? Imaginamos que vamos a desayunar aguacate. Hemos decidido desayunar un aguacate. Lógicamente, lo primero que deberíamos hacer antes de elegir un alimento es, evidentemente, pensar si realmente nos va a nutrir, en qué medida nos va a nutrir, ¿verdad? Y en este sentido el aguacate es muy interesante porque, como sabéis, pues bueno, tiene una serie de grasas saludables, vitaminas y minerales además es saciante. Eso que es una buena elección. Pero pensad que vivimos en una sociedad también, y vosotros lo sabéis seguro, que no siempre esta característica es la primera que tenemos en cuenta. ¿Cuánto me va a nutrir, ¿no? Este alimento? Entonces, bueno, pues este debería ser el punto clave y deberíamos elegir todos los alimentos en función de su capacidad nutritiva, ¿no? Por lo menos en un 80% de las veces. Dejamos un 20% para los caprichos, que oye, que también está muy bien. Bueno, pues otro factor sería el siguiente, ¿vale? Consideramos que el aguacate es un alimento sano, ¿verdad? Ahora bien, eso no quiere decir que lo tenga que tomar todos los días, porque ahora todo el mundo desayuna aguacate, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre si yo todos los días como lo mismo, aunque sea un alimento sano? Lo que va a suceder es que voy a dejar de comer otros alimentos que también necesita mi cuerpo. Para que os hagáis una idea, se calcula aproximadamente que necesitamos, vamos a decir, unos 50 nutrientes. Si siempre como lo mismo, sota, caballo y rey, pues vamos a provocar seguro diferentes déficits nutricionales, ¿verdad? O sea que este es un punto clave, la variedad, ¿vale? Muy bien, pues como ya hemos decidido, como decíamos, comer aguacate, desayunar aguacate mañana, es hora de ir a la compra. Bueno, pues aquí se abre un melón, como decimos en España, ¿vale? Porque el momento de la compra es un momento en el que necesitamos tener muchísima información, que no siempre la tenemos y la tenemos realmente con rigor, ¿verdad? Entonces vamos a imaginar que vamos a comprar y resulta que en ese momento no hay aguacate fresco. Y como a mí se me ha antojado, pues decidimos comprar una tarrina de crema de aguacate. Vale, ¿qué sucede? Pues fijaros, si no miramos bien la etiqueta, es muy probable que nos metan varios goles. ¿Por qué?
Porque en una crema donde solo debería haber aguacate, resulta que nos vamos a encontrar muchos otros ingredientes. Por ejemplo, en este caso, seguramente pues va a haber aceite de girasol, y no precisamente un aceite de girasol alto oleico, sino que seguro que va a ser un aceite de más baja calidad, bastante refinado, cosa que no es interesante, ¿vale? Luego también nos sorprendería ver que en ese producto también seguramente habrá como un 3% de azúcar añadido. Azúcar que ese producto no necesita, pero lo que va a hacer es endulzar y de alguna forma pues me va a gustar tanto que probablemente lo vuelva a comprar. Bien, ¿me entendéis, verdad? Y por supuesto, ese producto también va a tener una serie de pues, productos añadidos o sustancias añadidas como van a ser pues, acidulantes, antioxidantes, conservantes, que tampoco en realidad lo necesitamos. Bien, pero fijaros que la diferencia entre comprar un producto procesado o un producto fresco es bastante importante. Bien, veremos mucha información al respecto a lo largo del máster y muchas estrategias que nos ayuden a comprar de una forma segura y efectiva. Bueno, ¿qué más cosas deberíamos tener en cuenta? Otro factor importante también a la hora de comprar es de qué temporada es el alimento. ¿Cuántos de vosotros tienen en cuenta la temporada a la hora de comprar, por ejemplo, frutas y verduras? ¿Soléis tenerlo en cuenta? ¿Sí, no? Habrá de todo seguramente. Pero lo cierto es que hay mucha gente que todavía no tiene en cuenta este factor, ¿vale? ¿Por qué? Pues muy sencillo. Disponemos de todos los alimentos que queramos los 365 días del año. En realidad, aguacate, como bien sabéis, los podemos comer todos los días, ¿verdad? Y eso parece una ventaja, pero detrás de esa supuesta ventaja hay una serie de puntos, pues no demasiado claros, que deberíamos conocer. Primero es que tanto las frutas como las verduras tienen un punto óptimo de maduración en el cual, pues, digamos que gozan de todo su contenido nutricional y también de su sabor. Pero claro, para tener 365 días del año aguacate, pues hay épocas en las que en España no se puede cosechar. El momento idóneo, para que lo sepáis también en España, es entre marzo y noviembre, que digamos que es la época pues, más cálida. Y fuera de esos meses, los aguacates de los que vamos a poder disponer, pues seguramente vienen muy probablemente de Latinoamérica o de otros lugares, ¿no? Entonces, para venir de tan lejos, lógicamente no los han cogido en su mejor momento de maduración, ¿verdad? Los cogen bastante antes. Y para que aguanten todo ese largo tiempo y viajes, sobre todo lo que van a hacer es, bueno, pues algo que no sé si habéis oído hablar de ello, se llama irradiación, ¿no? Entonces, ¿qué es eso de alimentos irradiados? Suena regular, ¿verdad? Bueno, pues no es otra cosa que los meten en una especie de cámaras totalmente protegidas y seguras, donde les someten a una serie de, bueno, pues de energía radiante, ¿no? Que puede ser o rayos X o rayos gamma, o incluso otra cosa que suena no mucho mejor, que son electrones acelerados, ¿vale? Entonces, la verdad es que esto suena muy regular, pero tenemos que conocer todos esos procesos que sufren los alimentos que tomamos porque, bueno, eso es inocuo, no es inocuo, todo eso lo vamos a comentar a lo largo del máster, pero son factores que de verdad tenéis que tener en cuenta. O sea, en realidad, en el punto que estamos hablando, si podéis elegir alimentos de temporada, tiene su importancia. Vamos con otro factor y sería la zona. ¿Recordáis esa cantinela de la dieta mediterránea de hay que comer alimentos de la temporada y de la zona? Bueno, es tan importante eso de que sean alimentos que te corresponden en tu zona geográfica. Pues os cuento una historia real. Allá por los 80s, más o menos, Estados Unidos bueno, pues investigaba acerca de por qué había tan alta prevalencia de cáncer en su población. Entonces empezó a mirar alrededor del mundo y se dieron cuenta que Japón, otra vez Japón, era el país de menor incidencia de cáncer. Se fueron para allá para ver, bueno, pues cuál era la clave, ¿no? de esa prevención, vamos a decir. Entonces concluyeron que era el consumo de soja la clave de que ellos, esa población, no tuviera tanto cáncer. Entonces, a partir de ahí, pues en los 90, claro, las estanterías de todos los supermercados de Estados Unidos y luego del resto de países se llenaron de productos a base de soja.
productos lácteos, yogures, zumos, todo parecía que tenía soja porque era como la panacea, ¿no? Entonces, bueno, pasaron algunos años, siguieron haciendo investigaciones y hicieron un estudio longitudinal que es qué pasa con la población que empieza a consumir mucha soja, pero qué pasa a lo largo de los años, ¿no? Y se dieron cuenta de que los casos de cáncer no solo disminuían, sino que aumentaron concretamente el cáncer de pecho, ¿vale? Entonces, bueno, hay varias teorías, hay quien esto dice que no puede ser, pero en realidad parece ser que las isoflavonas contenidas en la soja pueden actuar como si fueran estrógenos, como si fuera el estrógeno del cuerpo, de manera que un aumento del consumo de este tipo de sustancias pues se puede asociar al cáncer, ¿no? Entonces, bueno, veréis que en el mundo de la alimentación hay muchísima controversia, nos dicen esto es verdadero, esto es falso, pero lo que sí es verdad es que, bueno, pues la soja concretamente no es un alimento que originariamente se dé ni en Estados Unidos ni en otras zonas, aparte de lo que es Oriente, ¿no? Eso no quiere decir que no podamos consumir soja, pero desde luego abusar no sería recomendable para nada, ¿no? Pero en conclusión es que cada lugar de la Tierra es como un ecosistema en sí mismo y ofrece los alimentos más apropiados para esa zona y es algo que debemos recordar. Pues seguimos viendo factores, ¿bien? Entonces luego ya tengo mi aguacate, ya sea en crema o ya sea fresco, y tengo que ver cómo lo combino, con qué alimentos lo combino, ¿no? Imaginar que a la persona le gusta la tostada untada con mantequilla y luego encima, ya que tiene aguacate, le va a cortar unas rodajitas de aguacate y luego encima le echa un chorrito de aceite porque le encanta. O sea, imaginaros, ¿no? Eso sería pasarse 3 pueblos en cuanto a la cantidad de grasa que estaría consumiendo, ¿no? Y es que la proporción y la cantidad son importantes. Pero volvemos a la combinación. Y aunque este ejemplo no sea el mejor, tened en cuenta que cuando combinamos mal los alimentos en una misma comida, a pesar de que puedan ser sanos o saludables cada uno de ellos, cada uno requiere un proceso digestivo diferente y entonces cuando combinamos mal provocamos que vamos a hacer peor la digestión, vamos a absorber peor, incluso a largo plazo podemos tener problemas más serios, ¿vale? Por lo tanto, aprender a combinar es otro factor fundamental. Continuamos el viaje, ¿vale? Pero antes de seguir una pregunta, os lanzo otra pregunta. ¿Los alimentos procesados son buenos o son malos? ¿Qué pensáis? Imagino que todos tenéis una idea al respecto, ¿verdad? No suena bien eso de alimentos procesados. La verdad es que es una pregunta trampa y os diré por qué. Imagino que todos vosotros y vosotras en alguna medida cocináis en casa, ¿verdad? Pues bien, tengo que desvelaros algo muy importante y es que cocinar es procesar. O sea que todos nosotros procesamos alimentos en casa. ¡Voilà! Entonces, fijaros, claro, esto que dice mucha gente, bueno, yo es que este bizcocho lo preparo en casa, es muy sano, o cualquier otra comida. Pues fijaros, os voy a decir que depende, por supuesto, de los ingredientes que vais a utilizar, eso vaya por delante, pero también depende mucho de las técnicas de cocinado que utilicéis, de cómo manejéis la temperatura, los tiempos, de qué material utilicéis en vuestra batería de cocina, etcétera, etcétera. Pero hasta tal punto que puedes cargarte los nutrientes que tenga tu alimento, pero no solo eso, sino que puedes producir sustancias realmente tóxicas o sea, en función de cómo cocines. ¿Vale? Esto es más serio de lo que parece. Así es que también a lo largo del máster vais a tener muchas clases, bueno, vais a tener clases de cocina donde grandes expertos os van a enseñar cómo hacerlo de forma fácil, sobre todo saludable, pero también rica, ¿vale? Muy bien, vale, pues a ver, parece que ya está todo hecho, ya he decidido qué voy a comer, ya sé con qué lo combino, ya he ido a comprarlo, lo he preparado, lo tengo listo en el plato, listo para comer. Bueno, pues ahora llega otro momento de la verdad. ¿Cómo lo como? Claro, ya sabéis, aquí influye y mucho. Otra vez, a qué velocidad como, cuánto lo mastico, si yo me como este aguacate maravilloso con un nivel de estrés enorme o con un estado emocional pésimo o haciendo otras cosas, viendo la televisión, etcétera, o sin gestionar bien mi apetito. Fijaros,
Por lo tanto, es súper importante cómo de consciente soy o estoy en el momento de la comida, ¿verdad? Eso todos lo comprendemos perfectamente, pero sobre todo porque eso va a tener un impacto enorme, la forma en que yo como, el estado en que yo me siento a comer, va a tener un impacto muy grande en un montón de procesos metabólicos que debéis de conocer. No todos, porque eso es muy complejo, pero sí los más importantes, ¿vale? Cómo funciona el proceso digestivo, lo vamos a ver muy en profundidad a lo largo de las clases. Pues bueno, ¿qué podemos decir? Que cada sencillo acto, y no solamente el acto de comer, todos los pequeños hábitos que realizamos a lo largo del día impactan de muchas formas en nuestro cuerpo y en nuestra salud. Y como digo, no solo la comida, todos los hábitos van a tener una influencia enorme. Seguro que ya lo sabéis. Y es que no podemos olvidarnos de que nuestro cuerpo es un sistema donde todo está conectado. ¿Bien? Entonces, vamos a poner un ejemplo. Fijaros, el aguacate, gracias a su contenido pues, en magnesio, ¿bien? La verdad es que contribuye a la formación de la serotonina. La serotonina es un neurotransmisor interesantísimo, porque como ya sabéis, lo que hace es, bueno, pues ayudarnos en la respuesta ante el estrés, nos ayuda a descansar mejor. Desde luego, lo más importante es que regula nuestro estado emocional. Bien, la serotonina, entre otras muchas funciones que tiene, sobre todo impacta mucho en nuestro estado emocional. Entonces, resulta que si una persona tiene niveles bajos de serotonina, ¿qué le va a pasar? Pues le va a pasar que va a estar tensa, va a tener dificultad en relajarse, seguramente va a tener dificultad para dormir, estará bastante preocupada y angustiada y será más propensa a la depresión, ¿vale? Fijaros cómo la carencia de un nutriente nos puede dar muchos problemas a nivel de salud. Pero ahí no acaba la cosa. Fijaros que cuando tenemos poca o producimos poca serotonina, a nivel nutricional y emocional, nos da problemas porque esa persona va a tener como más antojos por comer carbohidratos o alimentos dulces y como va a ser más, va a tener más impulso para los atracones. Fijaros, todo un poema, ¿no? Pues entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Estábamos hablando de que el cuerpo es un sistema donde todo está conectado. Entonces, influye lo que yo como, en este caso el aguacate me va a ayudar a generar más serotonina y a manejar mejor mis emociones. Pero ¿qué sucede? Que la serotonina, el 95% de la serotonina no depende de lo que como, sino que se va a generar en el intestino. Entonces, eso quiere decir que para generar cantidades adecuadas de serotonina, mi intestino, o sea, mi microbiota tiene que estar en equilibrio, tiene que estar saludable. ¿Y por qué os digo yo esto si estamos hablando de que el cuerpo es un sistema? Pues fijaros, porque el estado adecuado de la microbiota o su salud depende no solo de lo que comes, sino de si eres sedentario o no, si tomas más alcohol o si fumas. Desde luego influye la alimentación, por supuesto, pero también influye tu nivel de sueño, si tomas muchos antibióticos, etcétera, etcétera. Fijaros cómo es una especie de puzzle donde muchas piezas entran en juego. ¿Bien? Bueno, pues prácticamente hemos visto cosas muy importantes, pero no está todo. Me da la impresión de que falta algo muy importante, porque una cosa es que cada uno de nosotros estemos bien alimentados, ya tenemos todo claro, ¿vale? Pero otra cosa es qué pasa con el medio ambiente, ¿no? En relación a la alimentación. Y esto es muy importante. Seguimos con el aguacate, que es el compañero de viaje de esta tarde. Entonces, fijaros, el aguacate se ha puesto de moda, sobra decirlo, ¿no? Dicen, de hecho, que en 2030 será la fruta más vendida en el mundo, ¿no? Hoy se consumen al año, creo que del orden de unas 7.000 toneladas, ¿vale? En todo el mundo. Y ahora fijaros, qué dato más interesante. Bueno, aparte de que la mitad se consume en Estados Unidos, el 7% de esta cantidad tan enorme, el 7% de esta cantidad que es anual, se consume en un solo día en un evento que es la Super Bowl de Estados Unidos, porque ahí está de moda celebrarlo con crema de aguacate. Imaginaros qué barbaridad, ¿no? Pero bueno, aparte de las anécdotas,
Volvemos al medio ambiente, entonces no podemos perder de vista que para que se cubra esa enorme demanda que hay actual, se destruyen un montón de zonas forestales, se queman tierras, pues como siempre para conseguir una recalificación y que se pueda replantar allí, se cortan arbustos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay datos muy interesantes que yo creo que vale la pena tener en cuenta. Fijaros, el mayor productor ahora mismo está entre Estados Unidos y México, pero es que en México solamente hay un estado que se llama, no sé si hay algún mexicano por aquí, creo que es Michoacán. Entonces, es un lugar donde se produce la mitad de toda la producción mundial de aguacates. Fijaros. Entonces, claro, de tanta agricultura intensiva de todas esas tierras, ¿qué está provocando? Pues que, bueno, pues que el clima, las temperaturas cambie, que haya más sequías, que de repente hay ciclones bueno, pues eventos naturales de este tipo. Fijaros, porque antes hablábamos de que nuestro cuerpo es un sistema, pero la Tierra, el planeta, también es otro sistema. Entonces, cuando zonas como ocurre en Michoacán se les castiga tanto, pues con ese tipo de cultivos tan, vamos a decir, intensos, pues fijaros lo que está sucediendo. Debido a todos esos cambios en la zona, resulta que hay una mariposa, no sé si os suena la mariposa monarca, que debido a todo este contexto del entorno han dejado de venir a esa zona. Y dirás tú, bueno, ¿y eso tiene importancia? Pues tiene una importancia enorme porque gracias a esas mariposas, que son las que polinizan y permiten diversidad genética de las plantas, pues si dejan de ir, fijaros, empezaron a desaparecer X tipos de plantas. Y es que, recordad, todo está conectado en nuestro cuerpo, pero también en el medio ambiente, ¿no? En el planeta. Entonces, bueno, pues vale la pena, es importante y sobre todo es necesario que la toma de conciencia no solo sea a la hora de comer, sino también de elegir y, bueno, pues pensar en opciones distintas, sobre todo que respeten el medio ambiente, ¿vale? Y me queda hablar de un tema, yo creo que también es interesante, y es la alimentación del futuro, ¿no? Es otro de los temas que también vamos a tocar en el máster, porque, bueno, pues seguimos en nuestro viaje del aguacate, ¿no? Fijaros, se sabe que, bueno, en el caso del aguacate ya han mapeado, se llama así, ya han mapeado las secuencias de ADN del aguacate. ¿Qué quiere decir? Pues que ya hay aguacates transgénicos. ¿Y son saludables los alimentos transgénicos? Bueno, pues es otro temazo que seguro que todos habéis oído hablar, que si es bueno, que si no es bueno. Aquí cada uno debería tener su opinión personal, pero yo creo que pensar que cuando manipulamos genéticamente un alimento, eso es inocuo para nuestro cuerpo, es algo así como creer que si viene Atila y sus secuaces atravesando un campo a todo galope, resulta que esa tierra va a quedar impoluta, ¿no? Perdonadme la metáfora, pero bueno, esto es una opinión personal. Y como os decía, pues hay mucha controversia con el tema, pero tened en cuenta que esto ya no es el futuro, ya es el presente. ¿A qué me refiero? Pues que, por ejemplo, antes hablábamos también de la soja, en el caso de la soja y el maíz, por ejemplo, se sabe que hoy en día ya prácticamente el 100% de toda la soja del planeta es transgénica. Y uno puede decir, bueno, yo no como soja. Bueno, quizás sí, no lo sabes, porque aunque no la compres, directamente debes saber que junto con el maíz, que también es transgénico, es el alimento principal que comen los animales, el ganado. ¿No? Entonces dirás, a lo mejor hay quien dice, bueno, pues por suerte yo no como carne. Bueno, también las harinas a base de soja son la base de alimentación de los peces en las piscifactorías, o sea que es otra vía también posible de entrada. No, pero yo tampoco tomo pescado, soy vegetariano. Bueno, pues es posible que siendo vegetariano, para asegurarte de que comes suficiente cantidad de proteína, ya que no comes animal, probablemente comas proteína vegetal, de la cual la soja, como sabéis, el tofu, el tempeh, etcétera, pues son unas opciones para la alimentación vegetariana y vegana, ¿no? Y si no, pues a través de las harinas es muy difícil evitar el consumo de este tipo de alimentos. ¿Y esto es importante saberlo? Pues sí, porque en definitiva los consumidores
en conjunto tenemos, tenemos una grandísima responsabilidad. Si muchos consumidores deciden no comprar X productos, la industria alimentaria pues, deberá poner otras alternativas y hacer los cambios necesarios. No tenemos una gran responsabilidad ante eso. Así es que, bueno, pues este ha sido el viaje, CIO. Hemos repasado unos cuantitos factores a tener en cuenta como para dejar claro que alimentarse no es cosa fácil, que requiere un poquito irse al rincón de pensar y sobre todo de cuestionar, que de eso va el máster, entre otras cosas. Así es que, tío, ahora creo que nos vas a presentar un poquito más los contenidos, ¿verdad? Solo con un aguacate el viaje que hemos hecho, ¿eh? Sí, sí. Ahora vamos a hacer las preguntas, pero Maite, antes o quieres hacer un pequeño cierre, ¿verdad? Bueno, sobre todo comentar que yo creo que todo el mundo es consciente de la importancia de aprender cosas en relación a la alimentación. Eso está claro, ¿no? Lo cierto es que en este máster yo creo que hay una ventaja muy, muy clara y es que los profesores en general pues son grandísimos profesionales que lo que van a sobre todo ofreceros es una información muy filtrada pero sobre todo muy actualizada. Eso es importantísimo. Y luego a partir de ahí os van a dar estrategias y recursos que podáis aplicar realmente en vuestra alimentación diaria, ¿no? O sea, eso para mí es, yo creo que considero que es una ventaja muy, muy grande, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, pues vosotros obviamente tenéis que tomar la decisión más adecuada. Y en cuanto a la decisión, a la toma de decisiones, fijaros que se calcula que, me gusta mucho la neurología y creo que es interesante esto que os voy a decir, se calcula que a lo largo del día tomamos aproximadamente unas 200 decisiones en torno a la comida. Imaginaros, son un montón, ¿no? Entonces aquí la pregunta es, del 1 al 10, ¿cómo de seguro estás de las decisiones que tomas en torno a tu alimentación? Simplemente pensarlo y darle una vuelta, ¿no? Del 1 al 10, ¿cómo de seguro estás? Siendo 10, bueno, estoy totalmente seguro de que cada cosa que decido lo hago con todas las de la ley, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, os voy a demostrar lo poco fiable que resulta nuestra toma de decisiones, ¿vale? Y lo voy a hacer ya no con el aguacate, lo voy a hacer con la manzana. Entonces, fijaros, en primer lugar, todo esto que os voy a contar tiene que ver con la neurología, nos lo dice esta ciencia. Entonces, en este momento en el que estamos, ¿vale? Hay a tu alrededor una cantidad enorme de información. Información que puedes percibir claramente, como es la luz, la temperatura, pues el grado de humedad, los sonidos, todo lo que estás viendo, pero también hay información que no podemos ver, como es, por ejemplo, pues la energía electromagnética, pues yo qué sé, la energía cósmica y unas tantas energías que no podemos percibir. La cuestión es cuánta información es capaz de captar nuestro cerebro a través de los sentidos. Y fijaros cuánta información puede. Si esta manzana representa el 100% de toda esa información que en este momento tienes a tu alrededor, fijaros, dice la neurología o la neurociencia que nuestro cerebro solo puede captar apenas un 5%. Entonces, fijaros, si esto es así, yo cortaría la manzana en la mitad y esto sería un 50%, ¿verdad? Seguimos cortando, esto parece una clase de cocina, aquí tendríamos un 25%, pero todavía tenemos que cortar un poco más porque hablamos de un 5 o 6%, que es lo que puede nuestro cerebro registrar, ¿vale? Aquí tenemos más o menos un 12% de la manzana, pero todavía tengo que cortar otra mitad y así nos vamos a un 6%. Es decir, comparativamente, si esto es el 100% de información que está a mi alrededor, mi cerebro solo puede captar aproximadamente entre un 5 y un 6%. Fijaros qué poquito. Pero aquí no acaba la cosa, porque resulta que de esta pequeña cuota de información a la que yo puedo acceder, bien, resulta que solo tengo acceso consciente a un 10%, ¿vale? De aquí solo accedo conscientemente a un 10%. Fijaros, entonces voy a cortarlo unas 4 veces, de manera que solo este trocito es la información que yo conscientemente puedo
Bueno, esta es la cantidad de información con la que yo voy a tomar las decisiones, fijaros, ¿vale? Eso quiere decir que en todo momento estamos obviando prácticamente un 95% de información. Si a esto le sumamos que la mayoría de personas carecen de información filtrada, estamos hablando de nutrición, fijaros lo poco que puede decidir mi cerebro conscientemente para tomar buenas decisiones, ¿vale? ¿Más o menos lo habéis entendido? Del 100% solamente. Y luego otra cosa, tío, que claro, pasa una cosa, si yo tuviera que dar la madre de todas las pautas, por así decir, la más importante es que no hay ninguna dieta perfecta, ¿vale? No hay ningún tipo de pauta que sea universal y valga para todo el mundo, sino que lo importante está en poder personalizar. Eso sí, hay mucha información de base que cuando la conocemos nos va a ayudar a tomar bien y mejor las decisiones, pero luego queda toda esa fase de exploración personal, porque lo que te va bien a ti a lo mejor no me va tan bien a mí. Y eso es una cuestión ya de poner a prueba nuestro propio laboratorio y de cuestionar las cosas y de probarlas y de explorarlas. Pero eso sí, debemos evitar todo lo que son modas pasajeras y todo lo que hace la mayoría y ponerlo absolutamente en tela de juicio hasta que lo probemos y entendamos y sintamos que eso es lo que nos está realmente proporcionando una alimentación de calidad. Pues no se me ocurre mejor manera de cerrar esta masterclass. Cualquier duda que tengáis, pues enviar un mail a hola@cuestiona.com por si queréis alguna duda más que os surge. Y nada, pues hasta aquí, Maite, gracias por acompañarnos y hacernos este viaje tan brutal con el aguacate. Y los que os animéis, nos vemos en la formación, ¿vale?